de agua me miró y me dijo, oye la pregunta que me hizo, ¿quién va a orar en la otra clase? Maestro, ¿quién va a orar en el próximo curso? Y el joven me miró llorando así. Y yo le enseñé a ustedes cómo orar. Yo le enseñé. Eso fue la parte bonita, emotiva, que da de eso, de decir gloria a Dios, aleluya y amén. Uno se emociona. Pero también me encontré con una joven que era de padre dominicano y de madre rusa, que no quería saber de una Biblia y que abiertamente me decía que ella odiaba a Dios y odiaba la Biblia. Y cuando yo iba a comenzar mi clase, ella me dijo, ¿puedo yo por favor irme afuera en el momento de su lectura bíblica? Yo le dije, tú tienes todo el derecho, o de su oración más bien, tú puedes salir y cuando terminamos la oración, usted entra, no hay problema con eso. Tampoco la voy a mirar como una, ni le voy a tomar en cuenta. Si ella era muy inteligente, muy hábil, no espere que yo voy a quizá hacerla reprobar el curso porque usted no quiere estar en mi oración. No hay problema, usted tiene toda la libertad de quedarse afuera. Sin embargo, nunca salía. Siempre se quedaba. Como era de un clima frío, al llegar al Caribe, un clima tropical, caliente, la piel se le llenó de una especie de un rush que era terrible. Y una vez llorando me dijo que ella tenía esto y le pasaba, y yo le miré y le dije, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que puede sanarte de eso. Me miró llorando así, que ella había visitado tantos médicos, ella quería irse para su país, pero sus padres estaban allá. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres que ore por ti? Hizo una pausa y después me dijo, está bien, ore. Yo oré por ella. Allá lo calladito, los jóvenes, los demás no se dieron cuenta porque teníamos una práctica tipo taller. En la práctica tipo taller habíamos, se reunían por grupo y yo hice el grupo con ella y otros que estaban ahí. Oré ahí a lo calladito. Y pasaron los tiempos. Y un día me dice, profesor, mire, mi piel se me limpió. Mire. Y yo dije, oh, ¿saben quién hizo eso? Se quedó callada. No me dijo nada. Se recordó de la oración que hicimos. Esa fue la actitud de ella, pero hubo otra que también era de ella. Y cuando llegaba el momento de oración, y esa no era de extranjera, ella era de allá, me dijo, no me gusta su clase, pero no me gusta una parte de su clase, en el cual esa oración que usted hace, y tiene el derecho de quedarte fuera, no importa. Y no te va a tomar en cuenta eso. Y cuando terminamos, usted entra. Ok, vamos a hacerlo así. Tampoco salían. Es extraño que no salían, se quedaban en la clase. Y le cuento eso, hermano, porque siempre uno va a encontrar gente que estarán en contra de estos principios que estamos enseñando. Como cristiano, quizás uno desea, uno cuando oye gente que se opone a la Biblia, el deseo de uno es agarrarlo y meterlo en la Biblia y comérsela. No, hermano. O tomar la palabra de Dios como jeringuilla y comenzar a inyectarlo. Eso nos gustaría, ¿verdad? Pero tampoco es así, hermano. Habrá oposiciones, habrá gente que te dirán, yo no estoy de acuerdo con eso, directa o indirectamente. Por eso hoy nosotros también experimentamos persecuciones directas o indirectas. Gente que dirá, no me hable de la Biblia, no la lea, calla eso, háblame de otra cosa. Gente que te dirá, esto no tiene sentido, esto lo escribió un hombre. Y yo, claro, un hombre tenía que ser, un perro no podía ser porque el perro no escribe. Yo digo, no, un hombre no. Fueron más de 40. Para ayudarte, fueron más de 40. Entonces, no un solo, te equivocaste ahí, fueron más de 40. Entonces te va a encontrar ese tipo de gente. No va a esperar que todo, cuando te hable de la Biblia, todo el mundo va a decir y va a tener reverencia. No, te va a encontrar gente que va a maldecir y va a decir de todo. Así también los apóstoles lo enfrentaron. Y aquí tenemos las autoridades enfrentándolo y mandándolo a callar. No hablen más en ese nombre. Pero ellos pidieron a Dios denuedo, confianza, seguridad para hablar esta gloriosa palabra. Como dice alguien por ahí, ¿qué tiene este muerto que a tanto vivos mortifica? Y no es que él está muerto, él está vivo, hermano. Él está vivo y está en medio de nosotros.
Entonces, a raíz de esto, ahí se ve en el versículo 32, que es la parte que vamos a analizar rápidamente en el tiempo que nos queda. A partir del versículo 32 del libro de los Hechos, capítulo 4, vamos a terminar el capítulo hoy. Esta lectura es bien amena. El libro de los Hechos dice que por ahí hay 4 formas de acercarse a él. Hay una forma de acercarse de manera devocional. Hay una forma de acercarse para mirarlo de forma histórica. Pero también hay una forma de acercarse de una forma, digamos, apologética. Se habla de defender la defensa de la fe. Pero hay una cuarta forma de acercarse, que es la que más me gusta. Es acercarse a él para observar el propósito de Lucas. ¿Qué propósito tuvo Lucas al escribir este libro bajo la inspiración del Espíritu Santo? Es un libro histórico, es una historia, pero no cualquier historia. Es una historia de carácter divino. Es una historia que está salpicada por la obra de Dios, el Espíritu Santo, obrando a través de hombres y mujeres comunes. No eran gente súper especiales, súper estrellas más bien. Eran gente comunes. Y a veces nosotros en este tiempo miramos los personajes de la Biblia y creemos que eran superestrellas, eran hombres comunes. ¿Qué dice la Biblia? Elías era un hombre sujeto a pasión igual que la de nosotros, pero oró a Dios. Y el cielo se cerró por 3 años y medio. Y volvió a orar a Dios y cayó lluvia. Eran hombres sujetos a pasiones como usted y como yo también. Era gente que cometían errores también. Pero había algo importante en ellos, que ellos creyeron a Dios, hermano. Dice de Abraham que él salió y dijo, como viendo al invisible. Y dijo, iré a Canaán y voy, y a Canaán llegó. Creyeron a Dios. A veces estamos, y el Dios de Elías, Señor, el Dios de Elías. La pregunta es, no es el Dios de Elías, es el Elías de Dios. No está el Elías de Dios. Porque el Dios de Elías sigue ahí, que es el Dios tuyo y el mío también. Pero los Elías de Dios, ¿dónde estamos? Ese es el cuestionamiento que debíamos hacernos hoy por hoy. Entonces, a raíz de toda de lo que está pasando en este libro tan interesante, esta historia, Lucas ahora muestra otra panorámica del avance de esta obra, de este movimiento misionero mundial, qué pasa entre ellos. Y ahora él se enfoca no en las amenazas de las autoridades, en el ambiente sociopolítico, cultural del momento, sino que se enfoca ahora en lo que está pasando dentro de la comunidad. Algo sociológico, pero dentro de la comunidad cristiana. Y en el versículo 32, él nos está mostrando cómo era la actitud de los creyentes primitivos, cómo ellos se trataban los unos con los otros. Y vuelvo a repetir una vez más, el libro de los Hechos no es un libro que establece una doctrina. Él no solamente está narrando lo que está pasando, pero lo que está pasando ahí es importante ponerle atención, porque puede servirnos a nosotros para mucho hoy por hoy. O sea, el libro de los Hechos, cuando toca temas doctrinales, inclusive que hay cosas que están hasta como fuera de orden, porque no fue el propósito del autor establecer como un orden, sino más bien narró lo que pasó. Pero nosotros, cuando vemos ciertos conceptos, vemos que hay otras porciones escriturales que lo amplifican. Entonces uno le detiene ahí. Por ejemplo, el caso que tratamos, ¿dónde están los muertos? Cuando él dice que no dejará su cuerpo en el Hades, ni permitirá que su cuerpo vea corrupción, ahí no detenemos dónde están los muertos, sino estuvimos ahí como un domingo, 2 domingos, ¿dónde están los muertos? Y ya vimos dónde están los muertos en Cristo. Y los muertos sin Cristo, ¿dónde están? Pero Lucas no lo explica ahí. Tenemos que auxiliarnos de lo que Pablo enseña, de lo que Jesús enseña y de que otros evangelistas y escritores de la Biblia enseñan en torno a dónde están los muertos. Entonces vamos a ver aquí qué está pasando con la comunidad cristiana. Versículo 32. Alguien me lee por favor versículo 32 hasta el 35. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran
la abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bien. La multitud de los que habían creído. Fíjense, ya Pedro había dado 2 sermones, 2 mensajes poderosos. El primero estaba en el capítulo 2. ¿Cuántos se convirtieron ahí? 3,000. 3,000, ¿verdad? El segundo está en el capítulo 3, después que la sanidad del cojo. ¿Cuántos se convirtieron ahí? Como 5,000, ya tenemos como 8, ¿verdad? Más lo que habían. Estamos hablando de casi 10,000 personas. Por eso aquí dice la multitud de los que habían creído. Los que habían creído. Mire la forma verbal. Lo que implica que ellos habían creído porque su creencia se mantenía. No que creyeron ya y terminaron de creer, sino que lo que constantemente se mantenían en esa creencia, en esa fe. No era una fe momentánea. Porque hay gente que se convierte y es por el momento, por la ocasión, porque hay un ambiente bonito en la iglesia, porque la gente está y se sienten en ambiente de alegría, ¿verdad? Y se sienten emocionados. Es bueno las emociones. Pero cuando termina la actividad también queremos que siga la emoción. Cuando termina la campaña queremos que también sigamos en el ambiente, porque eso no es asunto del momento, de la campaña de caballeros que terminó anoche, o de la campaña de las damas, de los jóvenes, de los niños que terminó. No es asunto de que terminó la campaña y se acabó la emoción. Tiene que seguir el avivamiento, hermano. Y a veces creemos que avivamiento es solamente cuando hay una campaña, pero el avivamiento es cuando se está viviendo la palabra de Dios, cuando hay testimonio, cuando hay vivencia, cuando hay deseo de hablarle a otro de la palabra de Dios. Y eso no es un asunto momentáneo, temporero. Eso no es por ocasión. Mire, ya hoy tuvimos que sacar nuestro cubo, porque el frío comenzó a dar fuerte golpe, ¿verdad? Ya los cubos que estaban guardados en los closets, tuvimos que sacarlos, porque se vive por temporada, esa ropa de temporada. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es siempre. Ah, no, que yo soy cristiano ahora porque tengo un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, tengo familia saludable. ¿Qué mejor cristiano? Hay un himno que dice que cuando todo va bien, qué bueno es, pero cuando hay problema, cuando hay dificultad, también se debe decir que yo soy cristiano. Cosa buena también es así. Porque no es una vida de temporada. Por eso dice los que habían creído, lo que implica, los que creyeron un momento y seguían creyendo. Los que creyeron un momento y seguían creyendo eran de un corazón y un alma. Me llama la atención que usa 2 elementos acá, que habla del corazón. En otra versión lo traduce, eran de un mismo pensamiento, de un mismo pensar y de un mismo sentir. Emplea las emociones y también el intelecto. Tenían las mismas emociones, pero también tenían la misma forma de pensar. Había unidad. No es que hoy aquí creemos que uno cree en que Cristo era Dios, pero otro dice, no, era el arcángel Miguel. Estábamos en la misma página. Creemos la misma cosa. Los mismos puntos, principios doctrinales, lo tenemos en común. Ahí no había uno que decía, no, que yo creo que Cristo era Dios, y otro decía, no, Cristo es el Hijo de Dios nada más, meramente. Como me encontré una persona, no sé, Cristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y es el Hijo de Dios, y me trajo un estudio, me dijo, me lo dio para que yo me eduque, que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Pero esa persona cree que Cristo vuelve otra vez, y que Él murió por nosotros, y que nos va a llevar al cielo. Y dice, wow, pero es un mero hombre nada más. Esta gente no tenía esa forma de pensar. Había igualdad, había un espíritu de unidad entre los creyentes.
creían en un Dios, en el Dios trino, el Dios triuno, una unidad que es la misma unidad que prima en Dios. Gloria al nombre del Señor. Estas mismas palabras las utilizó Marcos en el 12:30 de Marcos para reflejar el primer mandamiento de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5, lo que lo llaman el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Había una unidad entre ellos, una unidad de pensamiento. Sus emociones estaban ligadas, sus pensamientos, doctrinalmente hablando. Todo lo que se hacía entre ellos, había unidad, no uniformidad, porque a veces estamos uniformados, pero no hay unidad entre nosotros. De repente podemos todos vestirnos aquí de negro, todos estamos uniformes, pero de repente yo estoy vestido de negro, si estoy en este negro, pero no quiero saber de este negro dentro de mí, quiero quitarme esta ropa. ¿Por qué no pensaron en azul mejor? Pero lo voy a hacer porque ya él dio la orden. Estamos uniformados, pero no hay unidad. Dios no quiere mera uniformidad, Dios quiere unidad entre nosotros. Amén. Que la unidad es, aunque usted esté vestido de negro y yo de azul, pero tenemos un mismo pensamiento. Venimos aquí a adorar a Dios. Amén. Yo vine aquí no es para que el maestro me llene de información, yo vine aquí porque yo quiero compartir en mi escuela dominical también y aportar al crecimiento de la clase bíblica, para que la clase sea más dinámica y yo no lo duermo a ustedes ahí. Amén. Porque básicamente yo lo duermo con este frito que está así, no sé. Se duerme y llama al predicador. Santo Dios. Pero esta gente llama al predicador. Entonces, si usted comparte, dice, hermano, yo tengo una pregunta, tengo un aporte a la clase, se dinamiza más. ¿Sabe qué? El que más aprende es el que más habla. Pero yo aprendo más de ustedes porque me dejan hablar más. Santo Dios. Ay, bueno, el que estaba durmiendo lo desperté. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Había unidad. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que la compartían. Noten ahí que no era que ellos recibieron un mandamiento de parte de Dios para hacer eso. Era la unidad que primaba en ellos. Y aparte, ¿saben algo más, hermanos? Hay que ubicarse en el contexto de la Biblia para poder interpretarla con más claridad. Nosotros nunca podemos sacar una aplicación más allá de la que los lectores originales entendieron. Cuando se trata de hacer eso, ahí le llaman una terminología que los teólogos le llaman eisegesis. Eisegesis, a diferente de exégesis. La eisegesis establece que detrás de tal información había un significado oculto que por una revelación que ahora la voy a recibir y que está más allá de la mente del autor y de los lectores originales. Pero la exégesis es entenderlo como los lectores originales lo entendieron. Ahí nos está